Mi nombre es Lina María, yo nazco en 1994. Yo nazco en Medellín, pero yo vivo 1 año y medio en México, ¿cierto? Es la última finca que tiene mi abuelo, antes de comprar la casa que habitamos actualmente en Aures. Entonces, en 1994 a finales, él se pasa para Aures, en todo el cuadradero del 253, es una casa muy antigua del barrio, y a partir de ahí entonces yo empiezo como a vivir en el barrio. Digamos que una de las características de esa casa, que es muy importante para esa mirada del territorio, es primero que queda en un cuadradero de buses, el último cuadradero de buses de la zona noroccidental, y lo otro es que es una casa con una vista muy particular en donde se ven todas las entradas al territorio y principalmente a la zona más alta. Entonces digamos que eso era un punto muy estratégico, y lo otro era que mi abuelo era panadero. Pues él es campesino, pero cuando llegó a la ciudad él aprendió a hacer panadería en Castilla, también en toda la esquina de la 94, entonces él ya venía más o menos de ir conociendo cómo eran las dinámicas barriales, y cuando llega a Aures, llega y se monta otra panadería en toda la esquina. Entonces, digamos que de niña esa era la situación más o menos de vivir en Aures. Era salir a jugar afuera y que los manes estuvieran en el cuadradero, y que cuando menos pasara se armara la balacera, pero también que llegaran a la panadería de mi abuelo a decirle: cierra que ya vienen, o venga, guárdame eso. O sea, entonces empezaban a haber situaciones así, y si no me lo guarda te mato a tu familia, y le sacaban el revólver, y uno era chiquito viendo esas cosas. A finales de la década de 1990, había muertos todos los días. Entonces era la balacera, los muertos y todo el drama que se vivía alrededor del muerto, ¿cierto? Entonces bajaba la mamá llorando porque los muertos eran pelados realmente muy jóvenes. Salían todos los vecinos a mirar cómo quedaba el muerto, mientras que la policía subía, eran por ahí 2 horas. Entonces fue como a vivir todo ese contexto y de violencia. Ese era más o menos el común de los días. Era: estás jugando, la balacera, te entras para la casa, el muerto, pasa eso. Entonces, vaya a la escuela a las 6, y entonces a las 6, yendo para el seminario, tenían casas de pique. Pues esas zonas verdes ya se prestan mucho para eso, y se les volaban. Y entonces era uno yendo para el colegio y ellos detrás del que se les voló, dándole bala. Entonces esa, digamos, fue como mi infancia. Sin embargo, fue una gran infancia. En medio de todo, pues yo puedo decir que la disfruté, ¿cierto? Igual en el barrio, en ese tiempo habían bibliotecas populares, entonces habían espacios que ya se nos empezaban a abrir. En ese sentido, había gente que ya estaba haciendo cosas en medio de todo ese contexto de violencia. Casi uno de los grandes personajes, pues, de Aures, y de los líderes en términos de conflicto armado, es Cacao todavía, ¿cierto? Entonces, cuando él entra al barrio, cambian todas las dinámicas, principalmente las culturales, porque las cota. Entonces desaparecieron, y pues yo realmente empecé a ciudad en territorio siendo muy joven, pues como a los 3 años, mejor dicho. Yo casi que ni sabía lo que estaba haciendo, sino que la posibilidad de parchar y de salir de la casa era como lo principal y lo más evidente, y no pasaba bueno. Listo, y bueno, no, las primeras prácticas que nosotros empezamos a hacer fue jugar. Vámonos a jugar a la cancha, a coger la bandera, a jugar pelota, porque esa era la didáctica de las hermanas. Como eran misioneras, ellas lo que querían, y ellas lo decían de frente: nosotros venimos a formar líderes, y además no se iban a quedar en el territorio, ellas se iban a ir. Ellas solo estuvieron como 3 o 4 años, por eso le digo, es estar en el momento adecuado. Estuvimos en ese momento preciso en el que ellas formaron, o sea, no solamente yo, fueron un montón de líderes sociales, incluso mucha gente de Rolo Venga Parchemos salió, fue de esos grupos juveniles. Y las hermanas se tomaron el papel de ellas como mujeres, romper esas fronteras invisibles, y a partir de tener la institucionalidad de las parroquias, empezar a formar líderes comunitarios. Ese fue el papel de ellas, y ya lo decían abiertamente. Ya es en la diferencia de ideologías que empiezan a haber esas desavenencias, y que empiezan a decir ellos: no parchen acá, váyanse para otra parte. O que empezaron, por ejemplo, los grupos juveniles a parchar en la plaza, directamente con la intención de que la plaza se desplazara a otro lugar, y la sacaron. O sea, muchas plazas las sacaron los grupos juveniles y les dijeron: váyanse de acá, váyanse. Y ellos se sentían tan intimidados porque tenían un montón de muchachos jugando al lado,
que ellos se iban corriendo, lentamente. Bueno, primero, pues yo creo que yo tampoco me considero líder social, pues. Porque eso, o sea, eso es un nombre como muy nuevo también. Entonces, como que antes nosotros nos decíamos así, más que nosotros éramos niños. Entonces, ¿cómo los niños nos vamos a considerar eso? Pero igual, pero esos niños teníamos mucho reconocimiento a nivel territorial, que la gente nos copiaba, por así decirlo. Nos copiaba del Ministerio Musical, nos copiaba de las actividades que se hacían recreativas, la gente mandaba a los niños y creía que estábamos haciendo las cosas bien cuando se empezó a hacer recreación con niños también, desde la parroquia. Entonces, pero nosotros éramos unos niños casi que jugando. Más sin embargo, ellos, como le digo, nos copiaban, por así decirlo. Entonces no es que nosotros nos consideremos líderes, sino que es que nosotros siempre hemos estado en la búsqueda de un espacio que nos posibilite pasar bueno en el barrio. Y esa ha sido la apuesta. Por ejemplo, mi mejor amigo es comunicador social y él era el coordinador de la red juvenil Comuna 7, cuando estuvimos allá también. Y a él los pelados del barrio le dicen el profe, porque él se parchó a ver con ellos y a hablarles. Entonces empiezan a generar otras dinámicas y les empieza a decir, ¿y vos por qué haces esto? ¿Y cuánto te ganas? Y y en medio de la borrachera se empiezan a contar cosas. Y entonces, mira, que todo el tiempo somos nosotros hablando con ellos, pero también haciendo cosas en el territorio y tratando de que la gente vea esas otras formas de vida y otros estilos y que entienda que la educación puede darse de muchas formas.